Capítulo 4. La magia hermética. En Egipto es donde la magia se completa como ciencia universal y se formula en dogma perfecto. Nada aventaja ni nada iguala, como resumen de las doctrinas del mundo antiguo, las pocas sentencias grabadas por Hermes sobre una piedra preciosa y conocidas bajo el nombre de tabla de esmeralda. La unidad del ser y la de las armonías, ya sean ascendentes o descendentes, la escala progresiva y proporcional del verbo, la ley inmutable del equilibrio y el progreso proporcional de las analogías universales, la relación entre la idea y el verbo, dando la medida de la que existe entre el creador y el creado, las matemáticas necesarias del infinito, probadas por las medidas de un solo rincón de lo finito. Todo eso se halla expresado por esta sola proposición del gran hierofante egipcio. Lo que es superior es como lo que es inferior, y lo que está abajo es como lo que está en lo alto, para formar las maravillas de la cosa única. Viene después la revelación y la descripción sabia del agente creador, del fuego pantomorfo, del gran medio de la potencia oculta, de la luz astral en una palabra. El sol es su padre, la luna su madre, el viento la ha llevado en sus entrañas. Así que esta luz emana del sol, recibe su forma y su movimiento regular de las influencias de la luna, tiene la atmósfera por receptáculo y por prisión. La tierra es su nodriza, es decir, que se equilibra y pone en movimiento por el calor central de la tierra. Es el principio universal, el telesma del mundo. Hermes muestra a continuación cómo de esta luz, que es también una fuerza, puede hacerse una palanca y un disolvente universal, así como un agente formador y coagulador. Y como es preciso extraer de los cuerpos en los que se halla latente, esta luz en estado de fuego, de movimiento, de esplendor, de gas luminoso, de agua ardiente y en fin, de tierra ígnea, para imitar con ayuda de estas sustancias todas las creaciones de la tierra. La tabla de esmeralda es toda la magia en una página. Las demás obras atribuidas a Hermes, tales como Poimandrés, el Asclepio, la Minerva del Mundo, etc., son miradas generalmente por los críticos como producciones de la escuela de Alejandría. No dejan de contener también las tradiciones herméticas conservadas en los santuarios de la teurgia. Las doctrinas de Hermes no pueden perderse para aquel que posea las claves del simbolismo. Las ruinas de Egipto son como páginas dispersas con las cuales puede todavía, agrupándolas, reconstruirse por completo el libro. Este prodigioso libro en el que las letras mayúsculas eran templos, en que las frases eran ciudades puntuadas con obeliscos y esfinges. La misma división del Egipto era una síntesis mágica. Los nombres de sus provincias correspondían a las figuras de los nombres sagrados. El reino de Seostris se dividía en tres partes: el Alto Egipto o la Tebaida, figura del mundo celeste y patria del éxtasis; el Bajo Egipto, símbolo de la tierra; el Egipto Medio o Central, país de la ciencia y de las altas iniciaciones. Cada una de estas tres partes se hallaba dividida en 10 provincias llamadas nomos y colocadas bajo la protección especial de un dios. Estos dioses, en número de 30, agrupados de 3 en 3, expresaban simbólicamente todas las concepciones del ternario en la década, es decir, la triple significación natural, filosófica y religiosa de las ideas absolutas ligadas primitivamente a los números. Así, la triple unidad o el ternario original, el triple binario o el espejismo del triángulo que forma la estrella del Salomón, el triple ternario o la idea completa bajo cada uno de esos tres términos, el triple cuaternario, esto es, el número cíclico de las revoluciones astrales, etc. La geografía del Egipto bajo Seostris es pues un pautado, es decir, un resumen simbólico de todo el dogma mágico de Zoroastro, vuelto a hallar y formulado de un modo más preciso por Hermes. La tierra egipcia era, pues, un gran libro, y las enseñanzas de este libro se repetían, traducidas en pinturas, en esculturas y arquitecturas, en todas las ciudades y en todos los templos. El mismo desierto encerraba sus eternas en enseñanzas, y su verbo de piedra se asentaba francamente sobre la base de las pirámides. Es el límite de la inteligencia humana,
ante la cual meditó durante tantos siglos una esfinge colosal hundiéndose lentamente en la arena. Aún hoy su cabeza, mutilada por los siglos, se alza sobre su tumba, como esperando para desaparecer que una voz humana venga a explicar al mundo nuevo el problema de las pirámides. El Egipto es para nosotros la cuna de las ciencias y la sabiduría, porque reviste de imágenes, sino más ricas, al menos más exactas y puras que las de la India, el dogma antiguo del primer Zoroastro, el arte sacerdotal y el arte real formaron en Egipto adeptos por la iniciación, y la iniciación no se encerró en los límites egoístas de Cartas. Vióse a un nuevo esclavo hebreo iniciarse y llegar al rango de primer ministro, y tal vez de gran hierofante, puesto que casó con la hija de un sacerdote egipcio, y sabido es que el sacerdocio no transigió jamás los matrimonios inferiores. José realizó en Egipto el sueño del comunismo, hizo del sacerdocio y del Estado los únicos propietarios, árbitros por consiguiente del trabajo y de la riqueza. Abolió de este modo la miseria y convirtió el Egipto entero en una familia patriarcal. Sabido es que José debió su encumbramiento a su ciencia en la interpretación de los sueños, ciencia en la que los cristianos de hoy día, hablo incluso de los cristianos fieles, no creen. No obstante, admitir que la Biblia, donde se relatan las maravillosas adivinaciones de José, es la palabra del Espíritu Santo. La ciencia de José no era sino la inteligencia de las relaciones naturales existentes entre las ideas y las imágenes, entre el verbo y sus figuras. Sabía que durante el sueño el alma, sumergida en la luz astral, ve los reflejos de sus más ocultos pensamientos y hasta de sus presentimientos. No ignoraba que el arte de traducir los jeroglíficos del sueño es la clave de la lucidez universal, ya que todo ser inteligente tiene revelaciones durante el sueño. Sobre esta materia puede leerse la obra de Artemidoro de Daldia, La interpretación de los sueños, publicada por esa misma Biblioteca del Más Allá. La ciencia jeroglífica absoluta tenía por base un alfabeto en que todos los dioses eran letras, todas las letras ideas, todas las ideas números, todos los números signos perfectos. Este alfabeto jeroglífico del que hizo Moisés el gran secreto de su cábala y que tomó de los egipcios, pues según el Sefer Yetzirah procedía de Abraham. Este alfabeto, decimos, es el famoso libro de Tot, que Kurt de Hevelin sospecha se ha conservado hasta nuestros días bajo la forma de su juego de naipes raros que se llama el tarot, mal adivinado después por Etela, en quien una perseverancia de 30 años no bastó a suplir el buen sentido y la educación elemental que le faltaban. Que existe aún en efecto entre las ruinas de los monumentos egipcios y cuya clave más curiosa y completa se halla en la gran obra del padre Kircher sobre Egipto. Es la copia de una tabla asiaca que perteneció al célebre cardenal Bembo. Esta tabla era de cobre con figuras de esmalte. Desgraciadamente se ha perdido, pero Kircher da una copia exacta, y este sabio jesuita ha adivinado, aunque sin poder ir más allá en su explicación, que contenía la llave jeroglífica de los alfabetos sagrados. Esta tabla está dividida en 3 partes iguales. En la parte alta las 12 mansiones celestes, en la inferior las 2 estaciones laboriosas del año, en el centro los 21 signos sagrados correspondientes a las letras. En medio de la región central se sienta la imagen de Inx, pantomorfo, emblema del ser universal correspondiente al Yod hebreo, la letra única de la que salen todas las otras. Alrededor de Inx se ve la tríada Afisia, correspondiente a las 3 letras madres de los alfabetos egipcio y hebreo. A la derecha las 2 tríadas Ibimorfa y Serapea. A la izquierda la tríada Neptenita, la de Hécate, figuras del octavo y del pasivo, de lo volátil y de lo fijo, del fuego fecundador y del agua generadora. Cada pareja de tríadas combinada con el centro da un septenario. El mismo centro contiene 1. Así, los 3 septenarios dan el absoluto universal de los 3 mundos y el número completo de las letras primitivas, a las cuales se añade un signo complementario,
así como a los 9 caracteres numéricos se les agrega el 0. Los 10 números y las 22 letras constituyen lo que se llama en Cábala las 32 vías de la ciencia, y su descripción filosófica es el tema del libro primitivo y venerado que se llama el Sefer Yetzirah, y que puede encontrarse en la colección de Pistorio y otras partes. El alfabeto de Tod no es el original de nuestro tarot, sino en modo adulterado. El tarot que poseemos es de origen judío, y los tipos de sus figuras no se remontan más allá del reinado de Carlos VII. El juego de naipes de Jacquemin Gringoneur es el primer tarot que conocemos, pero los símbolos que reproduce son de la más remota antigüedad. Este juego fue un ensayo de algún astrólogo de la época para dar al rey razón por medio de esta clave, oráculo cuyas respuestas, resultado de la combinación variada de los signos, son siempre exactas como las matemáticas y mesuradas como las armonías de la naturaleza. Pero es harto preciso disponer de discernimiento para saber servirse de un instrumento de ciencia y de razón. El pobre rey, caído en la idiotez, no vio sino un juguete de niños en las pinturas de Gringoneur, e hizo un juego en naipes de los alfabetos misteriosos de la Cábala. Moisés nos cuenta que al salir de Egipto los israelitas llevaron consigo los vasos sagrados de los egipcios. Esta historia es alegórica. El gran profeta no habrá iniciado a su pueblo al robo. Esos vasos sagrados son los secretos de la ciencia egipcia que Moisés había aprendido en la corte del faraón. Lejos de nuestro ánimo la idea de atribuir a la magia los milagros de este hombre inspirado por Dios, pero la misma Biblia nos enseña que James y Mambres, los magos de Faraón, es decir, los grandes hierofantes de Egipto, llevaron antes a cabo, por medio de su arte, maravillas parecidas a las suyas. Así transformaron varitas en serpientes y serpientes en varitas, lo que pudiera atribuirse a prestigio o fascinación. Convirtieron el agua en sangre, hicieron aparecer instantáneamente una gran cantidad de ranas, pero no pudieron traer moscas ni otros insectos parásitos cuando se declararon vencidos. Moisés triunfó y llevó a los israelitas fuera de la tierra de la esclavitud. En esa época la verdadera ciencia se perdía en Egipto, pues los sacerdotes, abusando de la gran confianza del pueblo, lo dejaba envilecerse en una embrutecedora idolatría. Ese era el gran escollo del esoterismo. Era preciso velar la verdad al pueblo sin ocultársela, impedir que el simbolismo se desprestigiase cayendo en el absurdo. Era necesario mantener en toda su dignidad y en toda su primitiva belleza el velo sagrado de Isis, y es lo que el sacerdocio egipcio no pudo hacer. El vulgo imbécil tomó por realidades vivas las formas jeroglíficas de Osiris y Hermanubis. Osiris llegó a ser un buey y el sabio Hermes un perro. Osiris, ya buey, no tardó en pasearse con los mismos oropeles del buey Apis, y los sacerdotes no impidieron que el pueblo adorase una carne predestinada para sus cocinas. Ya era tiempo de salvar las santas tradiciones. Moisés creó un pueblo nuevo y le prohibió severamente el culto a las imágenes. Por desgracia, este pueblo había convivido ya con los idólatras y las añoranzas del buey Apis le perseguían en el desierto. Sabida es la historia del becerro de oro, que los hijos de Israel siempre han adorado un poco. No quiso, sin embargo, Moisés desterrar al olvido los jeroglíficos sagrados y los sacrificó consagrándolos al culto purificado del verdadero Dios. Ya veremos cómo todos los objetos que servían al culto de Jehová eran simbólicos y recordaban los signos venerados de la revelación primitiva. Pero antes es necesario acabar con el gentilismo y seguir, a través de las civilizaciones paganas, la historia de los jeroglíficos materializados y de los antiguos ritos envilecidos. Para el estudio sobre los naipes puede verse la hermosa obra de José Brunet, Le Jocs de Naipes ou Artes, honra de la erudición española.